20 del 1 al 7. Él estaba en Éfeso todavía, después del alboroto, y Lucas comienza relatando, dice, cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió, se la estaba leyendo en una traducción viviente, pero vamos a leer en Reina Valera. Después que cesó el alboroto, llamó a Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortados y abrazados, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y saliendo y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, pues, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Vamos a comentar un poco el contexto de lo que está pasando ahora. Recién decíamos que luego del alboroto de Éfeso, el apóstol Pablo, incluso antes del alboroto, él ya se había planeado con la intención de ir a Jerusalén para estar en la Pascua. Entonces, luego del alboroto, él entendió que ya su tiempo en Éfeso había culminado, ¿no? Y luego él quiso ir fue a Troas, es una ciudad cercana a Éfeso. Entonces él, la intención de él era encontrarse con Tito en Troas, ¿no? Era ir a Troas, luego visitar a Macedonia y visitar las provincias de Acaya, que ahí encontramos lo que es Grecia, que dice ahí el relato de Lucas, ¿no? Pero él, la intención primaria era ir a Troa para encontrarse con Tito. ¿Por qué quería encontrarse con Tito? Bueno, nosotros por las cartas a los Corintios tenemos que saber que en este transcurso de los 7 versículos, el apóstol Pablo escribió la segunda carta a los Corintios y la carta a los Romanos, ¿no? Él estando en Macedonia escribió la segunda carta a los Corintios, y estando en Acaya, en Grecia, como dice en el verso 3, él escribió la carta a los Romanos. Y por medio de la carta de los Corintios, él manifiesta que tenía la intención de encontrarse en Tito en Troas, ¿no? Cuando salió de Éfeso, él fue a Troas con la intención de encontrarse con Tito. ¿Por qué con Tito? Él anteriormente había mandado a Timoteo a Corintio, y Timoteo trajo malas noticias de la iglesia de Corintio. Había muchos pecados fuertes en la iglesia de Corintios. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Él escribió una nueva carta, ¿no? Nosotros tenemos 2 cartas a los Corintios, pero en realidad el apóstol Pablo escribió 3 cartas a los Corintios. Tenemos la primera carta, después le escribió una carta que es la segunda carta, pero que nosotros no tenemos hoy. Nuestra segunda carta a los Corintios sería la tercera carta. Él en el 2 Corintios capítulo 2 hace mención de esta carta, la carta de las lágrimas, muchos lo llaman, ¿no? Porque fue una carta muy fuerte. Porque cuando Timoteo vino con la noticia de que en Corinto pasaban cosas, se habían introducido falsos maestros, había muchos pecados, pecados muy groseros, ¿no? Entonces Pablo escribió una carta muy fuerte, atacando el pecado, atacando a los falsos maestros, llamando al arrepentimiento de la iglesia. Entonces, ¿quién fue el encargado de llevar esa carta? Tito, su compañero. Entonces él esperaba juntarse en Troas con Tito para ver cuáles eran las noticias de la iglesia allí. Pero Tito nunca llegó. Entonces él dice que su alma estaba intranquila, ¿no? Él estaba preocupado por lo que estaba pasando en Corinto. Entonces, como Tito nunca llegó, entonces él ahí fue a Macedonia, ¿no? En Macedonia, recuerden que estaban la iglesia de Berea, la iglesia de Filipo, la iglesia de Tesalónica, era la región en donde estaban todas esas iglesias, ¿no? Él entonces fue a Filipo y se encontró en Filipo con Tito, ahí se encontraron, ¿no? Él dice que cuando llegó a Macedonia, eso lo encontramos en 2 Corintios 7:5, dice, cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros, enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro, ¿no? Pablo llegó a Macedonia atribulado, ya sea por lo que pasaba en Corintio, por lo que había pasado en Éfeso, por quizás los viajes, pero él llegó intranquilo, preocupado, ¿no? Llegó a Macedonia, y ahí en Macedonia, en Filipo, se encontró con Tito, y Tito trajo buenas noticias.
que los corintios habían recibido bien la carta, ¿no? Se habían arrepentido de sus pecados. Eso lo encontramos en la segunda carta de los Corintios. Luego Pablo, cuando vino Tito, escribió otra carta más, que es la segunda carta a los Corintios, y ahí habla, ¿se acuerdan que habla del arrepentimiento para con Dios? ¿No? Esa tristeza que trae arrepentimiento. Entonces está hablando de que realmente la carta que recibieron de Pablo, esa carta de reprensión, había causado mucha tristeza en el corazón de la iglesia de Corinto, pero se habían arrepentido, ese arrepentimiento que viene de Dios. Ellos se habían arrepentido del pecado, ellos habían recibido bien a Tito y habían defendido el apostolado del apóstol Pablo. Entonces Pablo, cuando se encontró con Tito en Macedonia, ¿no? Se puso contento, se puso alegre, y entonces escribió la segunda carta a los Corintios. Luego estuvo un tiempo ahí en Macedonia, en las iglesias de Berea, de Tesalónica. Lucas, si ustedes se fijan en el relato, él no profundiza cuánto tiempo estuvo en Macedonia. Algunos estiman 1 año, otros 1 año y medio, y muchos teólogos afirman que en ese lapso él fue y llevó el evangelio a Ilírico. En Romanos 11:29, en Romanos 16, perdón, el apóstol Pablo habla de que llegó el evangelio a la región de Ilírico, es la región de Croacia actualmente, ¿no? Y se estima que en ese lapso, cuando estuvo visitando Macedonia para exhortar y para animar la fe de ellos, él llevó al evangelio a incluso las zonas aledañas a Macedonia, ¿no? Él estuvo un tiempo ahí y luego fue a Grecia, lo que es Acaya, lo que es la iglesia de Corinto, y ahí estuvo 3 meses. Y luego de ahí él tenía pensado partir directamente a Jerusalén. Era visitar Troas, visitar Macedonia, visitar Corinto y de ahí partir a Jerusalén. Pero ahí se da cuenta que muchos judíos trataron de matarlo en el viaje, entonces él decide volver a visitar esas iglesias y partir desde Mileto hacia Jerusalén, que eso lo vamos a ver el domingo que viene. La idea es poder comentarle todo lo que está pasando. Hay mucho lo que hay en esos 6 versículos, 7 versículos, podemos ver que pasó un montón de cosas, ¿no? Que Lucas no profundiza, pero han pasado un montón de cosas, ¿no? Escribió 2 cartas al apóstol Pablo, ¿no? Y tuvo animando y exhortando los ánimos de los hermanos. Y hay una cosa más, mis hermanos, que yo le digo todas estas cosas para que podamos entender lo que está pasando. Cuando uno entiende lo que está pasando, ahí comprende mejor cuáles son la intención por la cual Lucas relata, o la palabra del mismo apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo recorría ahí todas esas ciudades sabiendo que quizás era la última vez que iba a ver a estos hermanos. Él tenía pensado que no iba a volver más a esta zona, ¿no? Por eso Pablo, vamos a ver, que extendió su discurso, después pidió hablar con los ancianos de Éfeso, porque él tenía la intención de que no iba a volver más a esta zona, que iba a ser quizás las últimas palabras que le iban a dar a estos hermanos, tanto de Corinto, tanto de Filipo, tanto de Tesalónica, de Berea, de Atenas, ¿no? Él quizás iba a ser la última vez para él que iba a ver a estos hermanos. En este contexto, Lucas relata que él, estando en Éfeso, él animó y exhortó los ánimos. Dice, habiendo exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia, verso 2, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlos con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Hoy vamos a ver 2 puntos. Hoy vamos a ver los motivos por el cual llevó a Pablo a viajar y a volver a las iglesias que él había visitado en su segundo viaje misionero, que son las iglesias de Macedonia y las iglesias de Acaya, de Corinto. ¿Por qué Pablo fue a visitarlas? Y después vamos a ver la segunda parte, cuando él volvió a Troas, ¿no? Y él predicó, estuvo 7 días con los hermanos, pero estuvo en una reunión, ¿no? En una reunión de la iglesia de Troas, en la iglesia de Troas. Y vamos a ver algunos principios que nos va a enseñar de cómo eran las reuniones en aquello entonces, ¿no? Y la importancia de la palabra de Dios en las reuniones. Vamos a ver las razones por las cuales Pablo fue a visitar a sus hermanos, y vamos a ver también la importancia de la palabra de Dios en las reuniones, ¿no? Como decíamos en el verso 1, él dice que Pablo, estando en Éfeso, ya despidiéndose de los hermanos, los exhortó y los abrazó. Y después vamos a ver también que él
recorriendo las zonas de Macedonia, las iglesias que habían allí, también los exhortaba con abundancia de palabras. Una de las razones por las cuales Pablo quería visitar a las iglesias que él ya había plantado era consolidar la fe de los creyentes. Fíjense que había exhortado y abrazado a los hermanos de Éfeso, y después en Macedonia él había exhortado con abundancia de palabras, ¿no? Él quería ir y poder animar y fortalecer la fe de los hermanos de allí. Siempre que el apóstol Pablo en cada uno, como veíamos, como vimos ya a lo largo de todos los capítulos que estudiamos ya del libro de los Hechos, siempre que el apóstol Pablo iba en cada ciudad y predicaba el evangelio y se plantaba iglesia, se levantaba mucha oposición, especialmente de los judíos, ¿no? Siempre en cada uno de la ciudad, como pasó en Éfeso, la oposición era creciente, cada vez iba creciendo la oposición, ¿no? Y la persecución sobre los creyentes. Y además, Pablo sabía que no iba a volver más, pero esa oposición iba a seguir estando. El problema no era con Pablo, sino con el mensaje que proclamaba Pablo. Y él sabía que no iba a estar más y que esos creyentes iban a tener que continuar con la obra del Señor. Por eso él fue a animar a los hermanos. Esos creyentes que quedaban en la ciudad, ellos vieron con sus ojos, ellos palparon la persecución que sufrió el apóstol Pablo. Y ahora eran ellos los encargados de continuar con la obra que Pablo había comenzado, ¿no? Y la persecución iba a seguir estando. Y además, no solo eso, después en la segunda carta a los Corintios, él también les muestra y les advierte acerca de los falsos maestros. Ya en ese tiempo los falsos maestros estaban introduciéndose en las iglesias, especialmente en Corinto. Entonces él quería animarlos, fortalecerlos y advertirles acerca de la existencia y de la venida de falsos maestros. Iba a venir falsos maestros que iban a intentar confundir a los creyentes. Y por eso la palabra de Dios va a cumplir un rol fundamental en esto, en la idea de animar, de fortalecer la fe de los hermanos, ¿no? La palabra de Dios cumple un rol vital en eso. El domingo pasado veíamos que el Evangelio es algo ofensivo, ¿no? Es algo en el sentido que choca contra nuestro orgullo, confronta nuestro orgullo, confronta nuestras mentes. Pero esa confrontación, ese choque, esa ofensa que el Evangelio produce en nuestras mentes, nos llevan a humillarnos y a correr hacia Cristo, ¿no? Para los creyentes. Si bien el Evangelio es ofensivo porque confronta nuestras vidas, confronta nuestro pecado, pero nos lleva a Cristo. Pero a la vez, ese Evangelio que es ofensivo también genera oposición en aquellos que no creen en el Evangelio, ¿no? En los hijos de Dios provoca humillación que nos lleva a Cristo, pero en los que no creen en el Evangelio, genera oposición, genera odio hacia los creyentes. Y eso pasó en Éfeso. En Éfeso muchas personas creyeron en el mensaje del Evangelio, pero otras personas se opusieron al Evangelio. Y pasó en Corinto, pasó en casi todas las ciudades en donde el apóstol Pablo iba a predicar el Evangelio. Pero hoy vamos a ver que ese mismo Evangelio que confronta nuestras mentes, ese mismo Evangelio es el que nos fortalece, es el que nos anima, es el que nos alienta para continuar con la vida cristiana. Debemos saber una verdad, es que todos necesitamos la palabra de Dios. Los creyentes necesitamos el Evangelio todos los días. En la palabra de Dios no solo encontramos mandatos y estatutos, sino que también es ella lo que nos anima en los tiempos difíciles. Y hay una verdad que está de manera indirecta en estos versículos, es que todos vamos a tener que afrontar momentos difíciles en nuestra vida. El apóstol Pablo era consciente de que esos hermanos que quedaban en esas ciudades, en esas iglesias, iban a sufrir persecución. Iban a sufrir oposición como él la sufrió. Y él ya no iba a estar más, ¿no? Y nosotros tenemos que saber que vamos a tener que afrontar momentos difíciles en nuestra vida. Y como cantábamos recién, mis hermanos, nuestra fe y nuestro amor hacia Él es frágil. Nuestra fe y nuestro amor hacia Dios es frágil. Por eso necesitamos la palabra de Dios. La realidad es que vamos a tener que afrontar momentos difíciles, momentos en donde nuestra fe va a ser puesta a prueba. Momentos de persecución, de oposición, enfermedades, ¿no? Y
todos necesitamos del Señor para fortalecernos. El Señor nos advirtió que en el mundo vamos a tener aflicción. De hecho, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 33, el Señor Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que tengan paz en mí. Pero en el mundo van a tener aflicción. En el mundo van a tener aflicción. El cristiano debe prepararse para poder afrontar las pruebas y los momentos difíciles, porque tarde o temprano la vamos a tener que afrontar, y el cristiano tiene que aprender a sufrir bien. El cristiano tiene que aprender a sufrir bien, aprender a sufrir como Dios quiere que suframos, ¿no? Y por eso el apóstol Pablo estaba preparándolos a estos hermanos. Estaba animándoles para que continúen con la obra del Señor a pesar de lo que van a tener que pasar, de la persecución y de la oposición que van a tener que afrontar. De hecho, el ministerio del apóstol no solo se resumía en predicar el Evangelio y nada más, sino que también constaba él llamaba a la edificación de los creyentes. Él veía en ellos un futuro siervo del Señor que iban a continuar con la obra que él había comenzado. Por eso lo vimos a lo largo de los capítulos que ya estudiamos de Hechos. Por ejemplo, en el capítulo número 14-22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En Hechos 15-32, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Otra vez se repite el mismo concepto. En el Hechos capítulo 16, verso 40, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. El ministerio de los apóstoles era predicar el Evangelio y consolar a los hermanos, exhortar, era fortalecer, animar a los que ya eran creyentes, ¿no? Pero una de las preguntas, decíamos recién, que nuestra fe es débil y que vamos a pasar momentos difíciles y que nosotros necesitamos ser alentados, fortalecidos, y eso lo conseguimos a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Evangelio, es el que nos anima, nos fortalece. ¿Y cómo la palabra de Dios, o por qué la palabra de Dios nos fortalece? ¿Cómo es ese proceso en que la palabra de Dios anima o fortalece la fe de los creyentes para que puedan estar firmes en la fe y continuar con la obra del Señor? El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, sabiendo también lo que iba a pasar, él le dice en el capítulo 4, verso 13, el apóstol Pablo dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿no? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí, ¿no? ¿Por qué el apóstol Pablo, si hay algo que nosotros podemos, no sé, podemos meditar a lo largo de lo que ya estudiamos del libro de los Hechos, es acerca de la pasión del apóstol Pablo, ¿no? De la entrega del apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo era perseguido, se levantaba mucha oposición, los judíos querían matarlo, naufragios que sufrió. Recuerden que él escribió la segunda carta de los Corintios en este tiempo, estando en Macedonia, ¿no? Y él en los últimos capítulos empieza a relatar su testimonio de sufrimientos que tuvo que soportar por predicar el Evangelio. Y recuerden que todavía no había sido arrestado Pablo. Él, toda la lista de sufrimientos que tuvo que soportar era antes incluso de ser arrestado. Los naufragios, los golpes, los azotes, ¿no? Eso fue relatado antes del arresto en Roma, antes del arresto en Jerusalén, ¿no?
Él tuvo, y lo que más me llama la atención es cómo el apóstol Pablo, él siguió siendo apasionado, ¿no? Lo perseguían y es más, predicaba, ¿no? Querían matarlo y él más se dedicaba a predicar el evangelio, a levantar los ánimos de los hermanos. ¿Y por qué el apóstol Pablo tenía esa pasión, esa entrega, ese amor por la obra del Señor? En el verso 13 ahí tenemos la clave, ¿no? Y es lo que el Señor quiere mostrarnos, ¿no? Es lo que el apóstol Pablo quería mostrarle a estos hermanos, ¿no? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, como dice el salmista, creí por lo cual hablé, ¿no? Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El salmista hace referencia a lo que el salmista decía, y él decía, creí por lo cual hablé. En ese momento el salmista estaba pasando por un momento difícil. Entonces él creía que el Señor podía rescatarlo. El Señor podía rescatarlo de esa aflicción. Entonces, por lo cual él creía que el Señor lo podía rescatar y por eso él clamaba a Dios. Yo creo que el Señor me va a rescatar, me puede rescatar, por eso voy a clamar al Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, yo también creo. Yo creo que el Señor, versículo más adelante, él dice, Él me va a resucitar. Versículo más atrás, él dice que Él nunca va a estar solo, que no, Él nunca iba a estar desamparado, que el Señor siempre iba a estar con Él, porque yo creo que el Señor va a estar conmigo, porque yo creo que el mismo Señor que resucitó de los muertos al Señor Jesús, ese mismo Señor me va a resucitar a mí, para estar con vosotros en la eternidad con Él. Y porque yo creo eso, yo voy a seguir predicando, yo voy a seguir exponiendo mi vida. Total, yo sé que voy a pasar la eternidad con Él, porque el Señor me lo prometió. Él estaba convencido de eso. Y él quería mostrarle la palabra de Dios, mostrarle las promesas que había en la palabra de Dios para que ellos estén convencidos de eso. Y cuando uno está convencido, no le importa incluso arriesgar su vida por la causa del Evangelio, ¿no? La convicción que tenía el apóstol Pablo llevó a exponer su vida para predicar el Evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe se fortalece a medida que meditamos en las promesas que encontramos en la palabra de Dios. Él quería que estos hermanos no solo vean lo que sus ojos físicos pueden ver, sino que vean con los ojos de la fe. De última, el versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Él no quería que vean las cosas que sus ojos físicos se ven, sino que vean las situaciones con sus ojos espirituales, con los ojos de la fe, ¿no? Las cosas de este mundo tienen un vencimiento y un día terminarán, pero aquellas cosas que no podemos ver perdurarán para siempre. Y eso es lo mismo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 12. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, pongan los ojos en Jesús, pongan los ojos en la fe, en lo que el Señor nos prometió. No miren, no se basan su mirada en lo que está pasando, en las aflicciones que van a poder afrontar, en la oposición, en la persecución que van a afrontar. Descansen en las promesas que el Señor nos dio, que Él un día nos va a resucitar, que Él va a estar siempre con nosotros. Fíjense, el autor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Dice que Cristo fue a la cruz sabiendo el gozo que le esperaba. Él tenía la vista en el gozo que le esperaba, que iba a ser sentado a la diestra de Dios y que iba a pasar la eternidad con aquellas personas que Él iba a redimir. Él fue a la cruz por el gozo puesto delante de Él, por lo que iba a pasar después, porque Él se iba a sentar a la diestra de Dios y porque iba a pasar la eternidad con aquellas personas que Él iba a redimir en esa cruz. Él tenía puesto en Él su vista en el gozo que iba a venir. Y por eso Él fue a la cruz a morir, a obedecer a su Padre hasta morir en una cruz, ¿no? Pero sabiendo el gozo que iba a venir. Y ese es el mismo espíritu que está haciendo Pablo, que quiere compartir Pablo aquí, ¿no? Mediten en las promesas del Señor. Dice que los animaba con muchas palabras, con las palabras del Señor, para que ellos puedan ver las promesas y las verdades que se encuentran en el Evangelio, y para que puedan meditar en Él, y para que puedan consolidar
su fe en esas promesas, porque cuando estén consolidados en esas promesas, ellos van a seguir predicando el Evangelio, porque saben que su vida está segura, que su alma está segura. Por eso nosotros debemos saturar nuestras mentes con la palabra de Dios, con sus promesas, para que cuando vengan esos días que van a venir días difíciles en nuestra vida. El Señor nos dijo. Si el Señor los dijo, Él no estaba mostrándonos una posibilidad, sino que es una realidad. Todos los cristianos, los creyentes van a pasar por momentos difíciles, por persecución algunos, por oposición, por enfermedades. Es importante que estemos expuestos a la predicación bíblica cada domingo y cada miércoles. No debemos esperar estar en esos momentos difíciles para estudiar la palabra, sino que debemos hacerlo ahora. Ahora debemos buscar a Dios, ahora debemos estar atentos a las predicaciones de los domingos, de los miércoles, para que cuando vengan esos días nosotros estemos preparados. Van a venir momentos muy difíciles y nosotros vamos a tener que aplicar esas verdades a nuestras vidas, ¿no? Hay un trabajo aquí para cada creyente, es la de aplicar esas verdades en las situaciones que nosotros nos va a tocar afrontar. Si bien el predicador, los que están encargados de enseñar, realizan aplicaciones generales para la congregación, es el trabajo de cada persona en aplicar esas verdades que se estudian cada domingo y cada miércoles, que estudia en sus devocionales personales, en aplicarla cada día a sus situaciones que le toca afrontar y le toca vivir, ¿no? Porque una cosa es hablar de la soberanía de Dios y del amor de Dios y que el Señor está con nosotros, pero esas verdades tenemos que aplicarlas cuando el médico nos da el diagnóstico de esa enfermedad terminal, ¿no? Cuando nosotros recibimos esa llamada del fallecimiento de un familiar, cuando perdemos el trabajo, ¿no? Cuando se levanta oposición. Nosotros debemos aplicar esas verdades cuando llegan esos momentos, ¿no? Por eso es importante que nosotros estemos expuestos a la predicación de la palabra, porque esas son las promesas que encontramos allí, las que nos van a fortalecer y animar. Es el Señor que nos sostiene, como cantábamos recién, a través de su palabra, mostrándole que el Señor nos va a resucitar, que no se trata de esta vida, ¿no? Que nuestra casa no está aquí, está en los cielos, en la eternidad con Él, ¿no? El apóstol Pablo sabía que Dios lo iba a resucitar y por eso él no estimaba su vida como algo valioso. Él estaba dispuesto a dar su vida para continuar con la predicación del Evangelio, porque él sabía que un día iba a estar en la eternidad con Él, con su Padre, porque él sabía que nunca iba a estar solo. Porque el apóstol Pablo en Filipenses, la carta del gozo, ¿no? Él estando preso, él habló de manera enfática acerca del gozo y estando solo. Dice, todos me han abandonado. Pero él tenía en claro y estaba convencido de que el Señor estaba con él, ¿no? Y él quería mostrarle eso a estos hermanos de Macedonia, a estos hermanos de Acaya, de Grecia, mostrarles las verdades que hay en las Escrituras para que su fe sea fortalecida y puedan continuar con la obra del Señor. Y nosotros estamos pasando por, eh, no sé si es comparable con la situación que estaban pasando estos hermanos, ¿no? Estos hermanos iban a ser perseguidos, estaban en medio de una oposición creciente cada vez más ante el Evangelio, ¿no? Especialmente de judíos. Pero nosotros estamos pasando en medio de una pandemia, ¿no? En donde mucha gente tiene temor, tiene miedo de contagiarse, de morir, ve muchos muertos en otros países, ¿no? Y yo quería traerles algunas verdades que nosotros debemos meditar y no olvidarnos, ¿no? No solo en esta pandemia, sino en los momentos difíciles que van a venir, mis hermanos. Nosotros tenemos que estar seguros de que van a venir momentos difíciles. Pero hay algunas verdades que yo quería mostrarles para ayudarnos a meditar en ellas y que nos ayuden a poder ver nuestra situación, la que estamos pasando ahora quizás, con los ojos de la fe, como era la intención del apóstol Pablo con estos hermanos. Exhortarles, animarles, para que ellos puedan poner su convicción en las promesas del Señor, ¿no? Debemos recordar que nunca seremos abandonados por Dios. Cuando Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?,
es para que nosotros nunca seamos abandonados, ¿no? El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Él experimentó el exilio, el abandono de su Padre, expulsado de su presencia, de la presencia del Padre, para que nunca estemos solos, ¿no? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor en Mateo 28:20. El Señor siempre va a estar con nosotros. El Señor siempre va a estar con nosotros. Debemos confiar y descansar en que Dios sigue siendo soberano, ¿no? Todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El Señor es soberano incluso en medio de la pandemia, en medio de tu enfermedad, en medio de lo que está pasando, ¿no? Leí en la semana un comentario sobre Charles Ryle, ¿no? Hablando acerca del cólera, ¿no? Él vivió en la época del cólera, en donde mató a mucha gente, y él decía estas palabras acerca de esta pandemia que se vivió en el momento donde él vivía, ¿no? Dice, los oficiales pueden no cumplir con su deber, y los gobernantes pueden ser lentos en actuar. Los hospitales pueden estar superpoblados y los médicos pueden fallar, pero el Señor reina, y no tenemos motivo para desesperarnos. Esta es la mano del Señor, seamos calmados. La mano que hizo al mundo es demasiado sabia para errar. La mano que fue clavada en la cruz es demasiado amorosa para poner sobre nosotros más de lo que podamos soportar. El cólera, el coronavirus, el cáncer, lo que sea, es un enemigo que no puede hacer más de lo que Dios se complace en permitir. El coronavirus es un enemigo que no puede hacer más de lo que Dios se complace en permitir. Todo está bajo la soberanía de Dios. Nosotros estamos llamados a estar confiados y a descansar en la soberanía de Dios, ¿no? Como cantábamos recién, Él nos sostendrá en su gracia. El Señor es fiel, Él nos fortalecerá, dice Pablo en 2 Tesalonicenses 3:3. Y mis hermanos, como dice el apóstol Pablo, un día toda enfermedad, todo pecado, el sufrimiento, el llanto, la angustia, terminará. Todo eso pasará. Eso es pasajero, dice el apóstol Pablo. Dice, los sufrimientos tienen un peso de gloria que no son comparados con lo que vamos a disfrutar en la eternidad. Cualquier sufrimiento que vos tengas que soportar no va a ser comparado con la gloria venidera, dice Pablo, ¿no? Y Juan en Apocalipsis dice, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Un día todo esto terminará. El pecado, el sufrimiento, el llanto, el dolor, eso tiene una fecha de vencimiento. El Señor va a venir a buscarnos para llevarnos a su casa, a nuestra casa, ¿no? Y esas son las verdades que nosotros debemos meditar en los momentos difíciles, en situaciones que nos va a tocar afrontar y los vamos a tener, pero debemos meditar en esas verdades, ¿no? Pero fíjense que la palabra exhortar es pedir fervorosamente, es animar, es rogar, es alentar, es consolar. Eso estaba haciendo el apóstol Pablo con abundancia de palabras, dice. Pero también la palabra exhortar busca fomentar una respuesta a una acción, ¿no? Es animar, consolidar para generar una respuesta a una acción de las personas que están siendo consolidadas, están siendo animadas, ¿no? Las verdades que encontramos, las promesas que encontramos en la palabra de Dios nos deben llevar a una obediencia aún en los momentos difíciles, ¿no? Muchas veces pensamos que cuando estamos pasando momentos difíciles, momentos de persecución, oposición, enfermedad, lo que sea, parece que hay un paréntesis en nuestra santidad, ¿no? Parece que podemos tomar vacaciones en el cristianismo, digamos, como que estamos excusados porque estamos pasando momentos difíciles, ¿no? Parece que decirle o mostrarle la verdad del Evangelio o mostrarle la voluntad del Señor para que puedan cumplir parece que es muy... ya es demasiado porque están pasando momentos difíciles, y no es así, mis hermanos. El desafío es vivir en santidad aún a pesar de esos momentos,
¿no? De hecho, ya lo hemos estudiado en la primera carta que el apóstol Pedro escribió a aquellos hermanos de la dispersión que estaban pasando por persecución. En el capítulo 1 ya el apóstol Pablo los anima y los exhorta a aquellos hermanos que estaban siendo perseguidos y su vida corría riesgo, verdaderamente, ¿no? Sus vidas corrían riesgo. El apóstol Pablo, los exhortaba a vivir en santidad, ¿no? ¿Y cómo los animaba para que puedan vivir en santidad? Con el Evangelio, con lo que Cristo había conseguido en la cruz, con lo que ellos eran ahora, su posición en Cristo. Nos los animaba y los exhortaba a que puedan vivir en santidad, ¿no? Nosotros estamos desafiados a vivir en santidad. El apóstol Pablo mostraba esa verdad para que su fe sea consolidada y puedan seguir teniendo vidas de obediencia al Señor en medio de la persecución. El salmista en el capítulo 119, ¿no?, que habla acerca de la ley, en muchas ocasiones, dentro de ese capítulo, el salmista relaciona los sufrimientos con la ley. Y en uno de esos versículos, en el verso 143, el salmista dice: cuando la presión y el estrés se me vienen encima, nueva traducción viviente se lo estoy diciendo, yo encuentro alegría en tus mandatos, ¿no? Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Y es el espíritu que nosotros debemos buscar, que aún en medio de los momentos difíciles nosotros debemos vivir en santidad. Nosotros debemos obedecer al Señor. Nosotros debemos tener un deseo de vivir en santidad aún a pesar de esos momentos, ¿no? Y el ejemplo supremo y el ejemplo perfecto de esto es el Señor Jesús. Lo vemos en el monte Getsemaní. Señor, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. ¿Pero qué le dijo el Señor? No, vos te vas a tomar toda esa copa que representaba la ira sobre nuestros pecados. Vos te vas a tomar toda esa copa, ¿no? Si bien Él lo hizo por amor, para redimir a su pueblo, en Filipenses 2 podemos ver que Él fue obediente, Él se humilló siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él, a pesar de su sufrimiento, a pesar del dolor que estaba sufriendo internamente, dice que sudaba con gotas de sangre, ¿no? Su dolor internamente, pero eso no estorbó su obediencia al Señor, ¿no? Él, aún estando en sufrimiento, él obedeció a su Padre. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir, ¿no? Nosotros debemos fortalecer nuestra fe para seguir en obediencia y también para continuar con la obra del Señor. Decíamos al principio que en el tiempo que él estaba en Corintios, sobre todo esos 3 meses que estuvo ahí, él escribió la carta a los romanos, ¿no? Y él les decía a los romanos: por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. En pocas palabras, el apóstol Pablo estaba reconociendo a estos hermanos de Roma que la obra misionera en la región de Macedonia, en la región de Corintio, de Atenas, ya había terminado, ¿no? El propósito por el cual fue a esa zona ya se había cumplido, ¿no? El fundamento ya había sido plantado. Él había evangelizado, él había predicado el evangelio, muchas personas habían sido salvas, iglesias se levantaron en esas ciudades, ¿no? Pastores fueron nombrados, ancianos fueron nombrados, entonces su obra misionera ya había cumplido en esa zona. De hecho, esta es la segunda visita que le hace en esta zona, en estas iglesias. Él ya lo había visitado, había predicado el evangelio en su segundo viaje misionero, y ahora que es el tercer viaje misionero, le estaba confirmando los ánimos. Y él ya le estaba reconociendo que su obra misionera ya no tenía más campo misionero en estas regiones. Por eso el propósito de Pablo en el otro viaje misionero que él pretendía hacer era ir a Roma para ir a visitar a España, el fin del mundo conocido hasta en ese entonces, ¿no? Que muchos llamaban Tarsis, ¿no? Él quería llevar el evangelio a aquella zona y quería usar, ¿se acuerdan que Antioquía era el centro de operaciones en ese entonces, ¿no? Pablo salía de Antioquía, recorría las zonas y volvía a Antioquía para dar un informe. Bueno, él quería hacer a Roma, que sea el centro de la misión evangelística que iba a hacer en España,
¿no? Por eso Pablo decía que la obra misionera en Macedonia, en Grecia, lo que es Corintio, en Atenas, ya estaba terminando. Ya había sido terminado, su propósito del viaje ya había sido cumplido, ¿no? El fundamento ya había sido plantado. Pero ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Que ya le predicó el evangelio a todas las personas de esa zona? No. Que la obra de misionera había sido comenzada, que las iglesias habían sido plantadas y entonces esas iglesias debían continuar con la obra que el apóstol Pablo había comenzado, ¿no? Ellos debían estar animados, estaban fortalecidos para continuar con la obra de la predicación del evangelio. Como lo había hecho Pablo, ellos debían continuar con la predicación del evangelio a todas las personas que estaban y vivían en esas ciudades, ¿no? Continuar con la obra del apóstol Pablo. Por eso Pablo quería animarlos, que continúen con la obra, que vivan en santidad, en obediencia y continúen con la obra evangelística, que sigan predicando el evangelio, que no se detengan, que no se sienten amedrentados por la persecución y la oposición, que sigan predicando el evangelio. Y nosotros, Sunchales, Vida Nueva Sunchales, no está en una situación distinta a lo que estaban estas iglesias. Vida Nueva Rafaela plantó una iglesia junto con nosotros aquí en Sunchales, ¿no? Pero no terminó la obra ahí. Vida Nueva Rafaela con nosotros no le predicó el evangelio a todas las personas de Sunchales, a todas las personas de la zona, ¿no? Es la tarea que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Así como estas iglesias debían llevar el evangelio a todas las personas y continuar con las ciudades aledañas, es el trabajo de nosotros también. Continuar con la obra misionera, continuar con la obra evangelística, ¿no? Ser fortalecidos con sus promesas para continuar predicando el evangelio. De hecho, el apóstol Pablo les animaba a los corintios, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él está diciendo este versículo dentro del contexto del ministerio de la reconciliación. Dice, nosotros somos embajadores, que le rogamos a las personas que se reconcilien con Dios. En pocas palabras, el apóstol Pablo dice, si Cristo murió por nosotros, nosotros entreguemos nuestras vidas para predicar el evangelio. Porque predicar el evangelio en ese entonces era exponer tu vida. No sigan predicando el evangelio, hermano. Él quería animarles para que vivan en obediencia, ¿no? Y para que sigan predicando y sigan la obra misionera. Ese era uno de los grandes propósitos del apóstol Pablo. Y recuerden, mis hermanos, que así como él los animaba para que sigan viviendo en santidad, ¿no? Aun cuando Pablo no esté, porque Pablo se iba a ir, pero ellos iban a tener que continuar, ¿no? Y ese es el mismo mensaje que nosotros tenemos. Hoy estamos reuniéndonos virtualmente, ¿no? Y podemos ser un poco caretas, ¿no? En estas reuniones, porque estamos un rato, unas horas, los miércoles, los viernes y los domingos, y ahora en cuarentena no podemos salir, no podemos reunirnos con nuestros hermanos, ¿no? Pero debemos recordar que si bien los ojos de nuestros hermanos y nuestros pastores no nos ven, pero los ojos del Señor sí nos ven, ¿no? El Señor de los ojos siempre están abiertos sobre nosotros, todos los días. Por eso debemos vivir en obediencia, así como estos hermanos debían continuar viviendo en obediencia y con la obra evangelística que Pablo había comenzado, nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo. A vivir en obediencia a pesar de las dificultades y a seguir continuando predicando el evangelio. Continuar y continuar a pesar de lo que se pueda, de la oposición que se pueda levantar. Esa era una de las intenciones, animar y fortalecer los ánimos de los hermanos. Y la otra intención, el otro propósito por el cual él recorre esas iglesias que él había levantado, era la de recolectar las ofrendas para los pobres de Jerusalén. Si ustedes recuerdan, ya algo Ramón lo nombró el domingo anterior, pero si ustedes ven, segunda la carta de los Corintios, capítulo 8, capítulo 9, habla acerca de la ofrenda. En la primera carta a los Corintios, capítulo 16, el apóstol Pablo les decía, en cuanto a la ofrenda para los haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado,
guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio, que yo también vaya, irán conmigo. Pablo le estaba adelantando que acerca de que puedan recolectar la ofrenda que iban a llevar a los pobres que estaban en Jerusalén, ¿no? Y en su segunda carta detalla más aún y habla acerca de la iglesia de Macedonia y de la disposición que tuvieron ellos para aportar lo suyo para la ofrenda, ¿no? El apóstol Pablo, entre otras cosas, eh, él buscaba el amor de estos hermanos, llamar al amor a estos hermanos para con aquellos que estaban pasando por necesidad. De hecho, cuando él estuvo con los hermanos, con la iglesia de Jerusalén, cuando ellos les ordenaron a que los gentiles no debían guardar la ley, pero ellos también le dijeron, no deben guardar la ley, pero se deben acordar de los pobres, acuérdense de los pobres. De hecho, eso Pablo lo dice en la, iglesia, en la carta de Gálatas, en el capítulo 2, verso 10. Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, dice el apóstol Pablo. ¿No? Ellos les encargaron que se acuerden de los pobres. Jerusalén estaba pasando en un momento de hambruna muy crítico, ¿no? Había una hambruna demasiado que había afectado y había pegado mucho a la iglesia en Jerusalén. ¿Recuerdan en el capítulo 2 que los que más tenían vendían para que todos estén en igualdad de condiciones? Bueno, pero esos bienes de esas personas empezaban a disminuir cada vez. Entonces, el apóstol Pablo empezó a recolectar las ofrendas en las diferentes iglesias que él había planteado para que ellos puedan ayudar en amor a sus hermanos y también porque él quería mantener la unidad dentro de la iglesia, la unidad entre la iglesia de Jerusalén, de judíos, con la iglesia que no lo eran. Entonces, ¿cómo podía mantener esa unidad? Bueno, que los hermanos que no son judíos puedan ayudar a los judíos que están en necesidad, para que puedan ver que todos son uno, que la iglesia es una. Recuerden que el apóstol Juan, en su primera carta, dice, en este hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor, como decíamos el miércoles, se traduce en hechos, ¿no? Y estos hermanos lo habían entendido. De hecho, hermanos, el ayudar a los demás creyentes no es una cuestión de los bienes que podamos llegar a poseer, es una cuestión de actitud de corazón. Porque recuerden que en su segunda carta a los Corintios, Pablo en el capítulo 8 habla acerca de la disposición que tuvieron los macedonios, que aún estando ellos en necesidad, les rogaron a Pablo poder participar. Y dice que lo hicieron mucho más de sus capacidades, ¿no? Ellos siendo pobres quisieron ayudar a sus hermanos. Les rogaron a Pablo poder participar. Es una cuestión de actitud. Nosotros estamos llamados a amar a nuestros hermanos y se vienen tiempos difíciles para nosotros quizás, económicamente hablando, ¿no? Y ahí se va a poner a prueba nuestro amor. Estamos llamados a ayudar a nuestros hermanos en tiempos de necesidad, ¿no? Como hizo el apóstol Pablo. Esos fueron los dos grandes propósitos por el cual el Pablo los llevó a recorrer esas iglesias que él había plantado en su segundo viaje misionero, ¿no? Animar y fortalecer la fe de estos hermanos para que puedan continuar con la obra del Señor y también recolectar la ofrenda que él iba a llevar a Jerusalén, a los pobres de Jerusalén. En el verso 3 dice, después de haber estado allí 3 meses en Grecia, en Grecia estaban las dos iglesias de Atenas y de Corinto. Muchos estiman que esos 3 meses estuvo en Corinto. Y ahí escribió la carta a los romanos. Y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcarse para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Pablo quería estar en la Pascua en Jerusalén y partir de Corinto, hacer un viaje directo por el mar y llegar directamente a Jerusalén. Pero los judíos tramaron ahí un plan, para poder asesinar, en pocas palabras, al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo se dio cuenta de eso, entonces tuvo que volver atrás y volver por las iglesias que él había recorrido
están por las costas, él quería cruzar el mar para ir a Jerusalén, que era más rápido. Entonces él tuvo que volver recorriendo las costas y partir de Mileto, que vamos a ver el domingo que viene, de ahí a Jerusalén, ¿no? Que llevaba muchos días. Entonces su primer plan no podía llevarse a cabo, que estar en la Pascua, sino que iba a estar para la fiesta de Pentecostés, como vemos más adelante. Esos judíos que estaban en Corinto, recuerden, ¿no?, que cuando Pablo estuvo en Corinto, aquellos principales de las sinagogas, Sóstenes y Crispo, ¿se acuerdan?, que habían creído en el Evangelio. Entonces eso se produjo un alboroto, porque encima vivían al lado de la sinagoga, entonces las reuniones se hacían al lado de la sinagoga. Y después los judíos habían llevado a Pablo ante el procónsul Galión, y entonces Galión dijo que eso no era un tema para tratar ahí, como que los judíos fueron humillados en Corinto. Entonces su bronca siguió estando. Y era muy normal en ese tiempo que todos los judíos también querían estar en la Pascua en Jerusalén. Entonces había muchos barcos que salían desde Corinto y de muchos lugares para Jerusalén, porque todos los judíos iban a Jerusalén para pasar la Pascua allí. Entonces era muy fácil matar al apóstol Pablo, porque un barco lleno de judíos, era normal que maten a Pablo, lo tiraran en el mar y eso podía ser muy factible. Entonces el apóstol Pablo, advirtiendo eso, entonces decidió regresar por la iglesia de Filipo, recorriendo las costas, dando la vuelta y de ahí partir a Jerusalén. Pero no iba a llegar a la Pascua. Entonces Pablo volvió de vuelta a Macedonia, a Filipo, pero no estaba solo Pablo. En el verso 4 dice: le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo de Asia, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. No vamos a profundizar de quién eran estas personas, muchos ya lo conocemos. Estas personas no fueron elegidas al azar por el apóstol Pablo, sino que eran representantes de todas las iglesias que él había plantado en sus viajes misioneros, ¿no? Tenemos a Sópater, que era de Berea, tenemos a Aristarco y Segundo, que eran de Tesalónica, tenemos a Gallo, que era de Derbe, tenemos a Timoteo, que era de Listra, y tenemos a Tíquico y a Trófimo, que eran de Éfeso, ¿no? Él había seleccionado a diferentes personas de las diferentes iglesias que él había plantado para que lo puedan acompañar, sobre todo para que puedan llevar la ofrenda, ¿no? Pablo quiso que cada iglesia enviara a su representante para garantizar la seguridad del dinero y también la ética de su administración. Pablo fue muy cuidadoso con este tema y no dejó nada a la deriva. Nombró personas fieles para que puedan cumplir con la tarea de manera responsable y ordenada y que la ofrenda pueda llegar a su destino. Era un tema muy delicado, ¿no? Hoy se maneja muy a la ligera a veces el dinero en muchas iglesias, pero el apóstol Pablo no fue así. El apóstol Pablo tomó muchos recaudos, ¿no? Porque sabía que eso podía estar en peligro de los viajes que tenían que hacer y sobre todo de que alguien meta la mano, como pasó con Judas, ¿no? Entonces él seleccionó a personas fieles de cada una de las iglesias para que lo puedan acompañar, recolectar la ofrenda y llevarla hasta Jerusalén, ¿no? Pero fíjense si se dan cuenta, en el verso 5, Lucas cambia el pronombre de ellos a nosotros. Dice, y nos esperaron en Troas. Y nosotros, dice en el verso 6, pasados los días de los panes sin levadura, pasado la Pascua, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahí Lucas empieza a hablar de nosotros. Entonces, ahí nos damos cuenta de que Lucas también estaba con Pablo. En muchos de los capítulos vemos que Lucas relata lo que hizo Pablo. Entonces, seguramente Pablo le mostró, le contó lo que él hizo en las diferentes ciudades, pero en muchas de las ciudades que recorrió Pablo, Lucas lo acompañó. Muchos estiman que Lucas estaba en Filipo y lo esperó ahí y se sumó con Pablo. Entonces, ahora Pablo está con Lucas y ya los otros miembros del equipo ya se habían adelantado en Troas, volvieron a Troas. ¿Se acuerdan? De Éfeso pasaron a Troas y después a Macedonia. Y después a Corinto. Ahora volvieron de Corinto a Macedonia y a Troas otra vez. Entonces estos compañeros ya habían ido a Troas. Entonces Lucas y Pablo en 5 días pasaron de Filipo a Troas. Ese viaje normalmente dura 2 días,
pero ellos tardaron 5, seguramente los vientos estaban en contra, ¿no? Yo no sé si ustedes se percatan, pero todo lo que tuvo que afrontar el apóstol Pablo. Hoy viajamos en avión, no sé si alguno viajó en barco, pero el apóstol Pablo viajaba en barco en medio del mar, ¿no? Yo no sé todo lo que tuvo, el amor, la pasión, la entrega que tenía el apóstol Pablo, ¿no? Aun cuando su plan era ir directamente a Jerusalén, el Señor cambió sus planes y él volvió, pero siguió aprovechando el tiempo, recorriendo a los hermanos, animándolos, aún contra la marea, contra los vientos, ¿no? Viajando en barco, tardando días, ¿no? Y el apóstol seguía firme, animando a los hermanos, ¿no? Su fe nunca decayó. Ese es el espíritu que nosotros teníamos que tener, ¿no? Y vamos a pasar a la segunda parte, cuando Pablo llega a Troas, ¿no? Verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche, y habiendo muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Verso 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. ¿Qué es lo que pasó acá? Llegó a Troas. La iglesia en Troas, Lucas no relata cuando el apóstol Pablo levantó la iglesia allí. Él visitó a Troas en su segundo viaje misionero, cuando ahí recibió la visión para ir a visitar Macedonia, y también la visitó en su tercer viaje misionero, ¿no? En Romanos él habla de que le han abierto las puertas en Troas para el Evangelio. Muchos estiman que en este tercer viaje misionero él pudo plantar la iglesia luego de Éfeso, entonces él predicó el Evangelio estando muchos días allí. Más allá de que si se produjo en el segundo viaje misionero, en el tercer viaje misionero, ya había una iglesia en Troas. Troas estaba muy cerca de Éfeso, estaba ahí sobre las costas. ¿Y qué pasó? Bueno, él el último día, estuvo 7 días en Troas. El último día, que era el primer día de la semana, él se reunió con los hermanos, como era costumbre de la iglesia allí, reunirse todos los creyentes en una casa, se juntaban en una casa, en el aposento alto, en el tercer piso de la casa. Seguramente era la casa de un hermano. ¿Y qué pasó? El apóstol Pablo, sabiendo que era la última noche que iba a compartir con ellos y que nunca más quizá lo iba a ver, ese era su plan, no verlos más, porque su misión ahora estaba en Roma, en España. Entonces él dice que alargó su discurso. Él predicó el Evangelio, compartieron la Santa Cena, compartieron una comida comunitaria, pero dice que alargó el mensaje hasta la medianoche. Él dice que no durmió. Al otro día tenía que salir, él no durmió con tal de predicar el Evangelio. Enseñaba, predicó, y después dice que después de la comida él disertaba con ellos. Seguramente respondía a preguntas o inquietudes que tenían los hermanos. Y dentro de esos hermanos estaba Éutico, un joven. La palabra joven que se usa ahí, estiman que tendría entre 9 y 14, 15 años, Éutico. Pero Lucas relata que había muchas lámparas en el aposento alto. Estaban en pleno verano, él estaba en una ventana, las lámparas que largaban mucho humo. En ese tiempo había esclavitud, mis hermanos. Recuerden que en ese tiempo no estaba el descanso dominical. Toda la gente que estaba allí, que era el primer día de la semana, que era un domingo, habían trabajado. Todos habían trabajado, porque no estaban como en nuestros tiempos que no trabajábamos los domingos, ellos habían trabajado. Y muchos eran esclavos. Y quizás algunos afirman que Éutico era un esclavo y había trabajado aún en su corta edad. Entonces, sumado a eso, sumado que hacía mucho calor por mucha gente, sumado que estaban las lámparas que largaban un humo y que eso generaban también un cansancio. Dice que Éutico dice vencido del sueño. Vencido hace referencia a que él estuvo luchando. No es que se durmió porque estaba aburrido. Él estuvo luchando contra el sueño.
Dice que fue gradual, que el sueño lo venció, entonces cayó. Dice que estaba muerto. Muchos afirman que no había muerto en realidad. Pero si Lucas, que era un médico y que sabía de estas cosas, dice, lo habían levantado muerto, él estaba muerto, se murió. Entonces el apóstol Pablo paró su predicación, él bajó, dice que lo abrazó, porque dice que se había generado un alboroto. Ustedes imagínense, en media predicación, en una reunión, se cae uno y se muere. Entonces Pablo descendió, lo abrazó, así como Elías y Eliseo hicieron su milagro, él lo abrazó y Éutico revivió. Y continuaron, dice que subieron, continuaron con la Santa Cena y con la comida comunitaria, y dice que después de eso incluso el apóstol Pablo siguió enseñando. Podemos ver grandes verdades rápidamente. Se reunían cada domingo, el primer día de la semana, que era los domingos. Recuerden que se juntaban los domingos porque el Señor Jesús había resucitado el domingo, porque el Espíritu Santo había descendido el domingo. De hecho, en Colosenses, el apóstol Pablo, ¿por qué no se juntaban los sábados? ¿Por qué no se juntaban el último día de la semana, como eran los judíos? Primero porque el Señor resucitó el domingo, porque el Espíritu Santo descendió el domingo. El apóstol Pablo en Colosenses 2, 16 al 17 habla de que el Sabbat era una sombra, el día sábado era una sombra de Cristo, ¿no? Y la sombra ya no es algo que nos obliga a nosotros, pues Cristo lo cumplió. Después vemos cuando hubo ese alboroto entre los judíos y los gentiles en las iglesias, en el Concilio de Jerusalén nunca dijo o nunca determinó que los gentiles debían guardar el sábado. Por eso se juntaban los domingos, compartían la cena del Señor, ¿no? En las reuniones, se juntaban en una casa. También se celebraban las comidas que eran los ágape, que nosotros lo conocemos, ¿no? Comida de comunión en donde todos los hermanos compartían un tiempo juntos, dando testimonio de la unidad. Pero hay algo muy que llamaba la atención en ese tiempo, porque había muchos esclavos y muchos amos, que en ese tiempo había mucha diferencia, pero en las iglesias se sentaban todos como iguales, el amo y el esclavo, juntos, ¿no? Y eso era muy raro en ese tiempo, pero en las iglesias sucedía. Era lo loco que sucedía en la iglesia, porque el amo y los esclavos eran todos iguales, ¿no? Y compartían tiempos en común en la iglesia. Y ahí no era que habían varias iglesias dentro, no, había una iglesia, y todos se juntaban y compartían tiempos de comunión. Y eso es algo que nosotros debemos imitar, ¿no? Y sobre todo, había predicación de la palabra, ¿no? La importancia que le dio Pablo a la palabra de Dios, a la predicación de la palabra de Dios. Podemos ver cómo el apóstol Pablo dio un lugar preponderante a la palabra de Dios en su ministerio, pero también en las reuniones de las iglesias allí. La palabra de Dios es vital para la iglesia y debe ocupar un lugar central dentro de cada reunión que se celebre. Hermanos, la palabra de Dios es vital. Estos hermanos que estaban cansados, que muchos eran esclavos y que dieron sus horas y horas trabajando, ellos estuvieron atentos a lo que Pablo tenía que decirles, incluso hasta la madrugada. Hasta la madrugada ellos estuvieron atentos, así como pasó con Esdras y con Nehemías, que el pueblo estuvo atento, dice, más de 6 horas, escuchando a Esdras, predicando las Escrituras. Lo mismo está pasando aquí, pasó en Jerusalén y está pasando en Troas, escuchando a Pablo atentamente. No había, que se aburrían, que era muy largo. Lucas 3 veces resalta que Pablo extendió su discurso, haciendo referencia a que Pablo había hablado largamente, pero los hermanos estaban atentos, escuchando al apóstol Pablo, escuchando lo que tenía que decir Pablo, cómo Dios hablaba a través de Pablo. Estaban atentos. Y no es que Éutico estaba aburrido, que no sabía qué hacer. No, mis hermanos. Ellos estaban atentos escuchando a Pablo, ¿no? Había una importancia. La palabra de Dios ocupaba el lugar que tiene que ocupar hoy en día. La palabra de Dios es vital para la iglesia y debe ocupar el lugar central dentro de cada reunión, como decíamos. ¿Y por qué la palabra de Dios, por qué la predicación de la palabra de Dios es tan importante dentro de una iglesia? Porque Dios se comunica por medio de la palabra. Por medio de la palabra, Él se comunica hablando. La fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje se oye. Y el mensaje que tienen que oír es la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corinto, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, sino que agradó
a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Dios creó al mundo hablando, Dios creó a su pueblo hablando, Dios transforma a los pecadores hablando, Dios edifica a su iglesia hablando. Si no hay palabra de Dios, no hay personas transformadas. Si no hay palabra de Dios, la iglesia no se edifica, los hermanos no son animados, no son fortalecidos, su fe no se fortalecida. La palabra de Dios tiene poder cuando Él habla. La palabra de Dios tiene poder. Los muertos vuelven a la vida como pasó con Lázaro. Y la palabra de Dios dice que nosotros estamos muertos espiritualmente y cuando el evangelio es predicado nos da vida, como pasó con los huesos secos en Ezequiel. Ezequiel estaba resignado porque nadie escuchaba su mensaje. Entonces Dios le mostró la visión de los huesos secos y le dice, habla, Ezequiel, habla. Háblale que los huesos van a venir a la vida. Y él le quería mostrar que el poder no estaba en cómo él lo decía, sino en lo que él tenía. Él estaba llamado a proclamar en el mensaje. El mensaje tiene poder. Un predicador dice que la palabra es lo más poderoso que hay, la palabra de Dios es lo más poderoso que hay en el mundo y en el universo. Cuando Pablo dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, la palabra que usa predicación, la palabra griega, hace referencia a la proclamación como un heraldo. Un heraldo era aquel llamado por el rey, ¿no? Que antes de ser llamado se evaluaba su carácter, su fidelidad. Entonces el heraldo, la función era comunicar el mensaje del rey. No tenía que comunicar sus opiniones, sino el mensaje del rey, sin diluir, sin cambiarlo. Y esa es la función del predicador, del que está encargado de enseñar en la iglesia, ¿no? Los predicadores están llamados a pararse detrás del púlpito a comunicar la palabra de Dios y no sus opiniones. Por eso la predicación expositiva es tan importante, ya que es la forma más conveniente para predicar de tal manera que el significado del pasaje bíblico se presente de manera completa y exacta como Dios quería que se presente, al escribir su palabra. Ellos están llamados, los predicadores, mediante un arduo trabajo de exégesis, explicar el significado del texto para luego aplicarlo a la iglesia de hoy. Ellos tienen que, mediante un estudio cuidadoso, entender por qué Dios escribió o inspiró esa palabra, por qué, cuál era el propósito inicial por el cual Él escribió esa palabra, a quién se la escribió, cuándo la escribió, y cuando el predicador entiende eso, debe aplicarla a nosotros hoy, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos aplicarla en nuestros día a día, ¿no? Ellos deben entender el significado original, el propósito original por el cual Dios inspiró la palabra revelada en las Escrituras y luego mostrarle a la predicación, a la congregación, ¿no? Se puede citar las Escrituras y no proclamar las Escrituras. Podemos nombrar versículos, hablar de la Biblia, pero no estar predicando lo que ella quiere decir. Muchos predicadores hoy en día hablan de la Biblia, nombran versículos, pero no están proclamando el mensaje que Dios dejó en las Escrituras, ¿no? Ellos dicen sus opiniones y nombran versículos para apoyarlas, pero están diciendo sus opiniones. Hoy esta verdad, este principio de la predicación, está muy descuidado en nuestros días. Hoy podemos ver los desmanes y las aberraciones en supuestas iglesias cristianas porque han dejado a la palabra de Dios, o por lo menos han dejado el lugar central que ocupa la palabra de Dios, ¿no? Ellos tratan de buscar otras cosas para tratar de impresionar y atraer a la gente. Ellos dicen que la palabra de Dios ya pasó de moda, que es anticuado, que es retrógrada, ¿no? Que ahora que los tiempos cambiaron, hay nuevas tecnologías. Eso era para un tiempo, para el tiempo de Pablo, porque no había tanta tecnología y era el único medio que tenía Pablo para comunicar la verdad. Pero mis hermanos, la predicación del Evangelio no es una cuestión de avances tecnológicos, de nuevas épocas, de que las sociedades cambian, no, es una cuestión teológica. Dios determinó salvar a las personas, edificar a su iglesia por medio de la predicación del Evangelio, aun cuando la tecnología avance, aun cuando las épocas cambian. El mismo poder que tenía el mensaje que Pablo predicaba es el mismo poder que está hoy a través de la palabra revelada en las Escrituras.
Y el apóstol Pablo también tuvo que lidiar con problemas así. Él tuvo que lidiar con los romanos, que ellos creían que el evangelio era una locura, porque ellos eran el imperio poderoso, todopoderoso, que avanzaban y conquistaban tierras. ¿Y cómo iban a creer en un mensaje en donde le decían que el Salvador murió en una cruz y encima fue crucificado por los mismos romanos? Por eso ellos decían que era una locura. Tenía que lidiar con los judíos que pedían señales. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos pedían señales, no creían en el evangelio, ellos querían señales para demostrar que ese evangelio era verdadero, que Cristo era hijo de Dios. No, para ellos era piedra de tropiezo el evangelio. Tenía que lidiar con los griegos, que ellos se vanagloriaban por su alto conocimiento, por su alta sabiduría, por sus discursos elocuentes que tenían. Y para los griegos el evangelio era una necesidad, era una estupidez. Escuchar el evangelio, sobre todo con personas que eran de vulgo, personas normales y quizás esclavos, que prediquen el evangelio, era una aberración, era una estupidez. Y cómo Dios se hizo hombre para morir en una cruz, cuando ellos entendían, cuando el supuesto principal del conocimiento griego era de que la materia y el espíritu era algo separado. Y en el evangelio vemos que Dios se hizo hombre. Para ellos era una estupidez. Pero para Pablo, dice, a nosotros es poder de Dios, ¿no? A pesar de que para los romanos el evangelio era una locura, dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo del evangelio, a pesar de que para ellos es una locura, a pesar de que para ellos es una estupidez, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, para el judío y para el griego, para todos. Yo no me voy a avergonzar y voy a seguir predicando el evangelio. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su última carta, antes de morir, a su hijo amado, a aquel que iba a continuar con la obra, dice, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán, maestros conforme a su propia concupiscencia apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Le dice Timoteo, predica la palabra a Timoteo, a tiempo y cuando tu vida corra riesgo, predica la palabra, no te detengas, sigue predicando, aun cuando te digan retrógrada, aun cuando te digan anticuado, aun cuando te digan que la palabra de Dios pasó de moda, seguí predicando el evangelio. Seguí predicando el evangelio, seguí predicando la palabra de Dios, seguí teniendo la palabra de Dios en el lugar central. Y ese es el llamado que tenemos nosotros hoy. Pablo dice que la iglesia es el columna y baluarte de la verdad. Nosotros estamos para proteger la verdad. ¿Y cómo la protegemos? Creyendo o estudiándola, guardándola, poniéndola en práctica, defendiéndola y predicándola. La iglesia está llamada a cuidar la verdad, ¿no? Por eso la predicación de la palabra, mis hermanos, es la principal adoración que podemos tener en una reunión. Es el principal acto de adoración que podemos tener en la reunión. Muchos estiman, dice, vamos a adorar a Dios cantando una alabanza y después pasamos al momento de la predicación. Pero la adoración es desde el comienzo hasta el fin y el principal acto de adoración que nosotros tenemos es la predicación del Evangelio. Es la predicación del Evangelio por el predicador y también el principal acto de adoración que nosotros tenemos como creyentes es escuchar la palabra de Dios. Es el principal acto de adoración. Por eso nosotros debemos reverenciar la palabra de Dios. Un autor dice, que es muy interesante, la iglesia no será juzgada por la calidad de su música, sino por la fidelidad de la predicación. El predicador será juzgado por su predicación, pero la congregación será juzgada por haber escuchado o no la predicación, así como por la predicación que ha demandado. Él dice, la congregación será juzgada por haber escuchado la predicación y por la predicación que ellos han demandado a sus pastores. Hoy hay muchos falsos maestros porque hay muchos falsos creyentes que quieren escuchar a esos falsos maestros. Por eso que Dios es glorificado cuando la iglesia escucha, ama y obedece la palabra de Dios. Esa es la labor de la audiencia. Es prepararse para adorar a Dios escuchando la palabra de Dios. Es un acto de adoración, es el acto de adoración más sublime de la reunión. Escuchar la palabra de Dios.
Y prepararse para escuchar de la palabra de Dios, de prepararse va del hecho de dormir temprano, de prepararse, orar por su corazón, por el predicador, ¿no? Y hoy en tiempos de cuarentena es preparando los medios, el celular, todo lo que sea para adorar escuchando atentamente la voz de Dios. La predicación tenía un lugar central en las reuniones de aquel entonces y en el ministerio del apóstol Pablo. Verso 13, nosotros adelantándonos, embarcando, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando allí al día siguiente llegamos delante de Quío y el otro día tomamos puerto de Samos. En Samos, y habiendo hecho en escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en el día Pentecostés si fuese posible en Jerusalén. Recorrió, salió de Troas al otro día, dice que fue a Asón, todos fueron en barco, Pablo decidió ir caminando, quedaba unos 30 kilómetros, y fue hasta Mileto, y ahí vamos a ver el domingo que viene, él pidió a los ancianos de Éfeso que vengan a Mileto para darles las últimas palabras, las últimas recomendaciones, y ahí vamos a profundizar más en su encuentro con los ancianos de Éfeso. Pero hoy terminamos ahí, se me extendió un poco, pero quería recalcar la importancia de la predicación, mis hermanos, ¿no? La predicación de la palabra es el acto de adoración más sublime de la reunión, porque es Dios hablando, no nosotros, ¿no? Y ahí estamos y cómo nosotros debemos reverenciar la palabra como lo hicieron estos hermanos en Troas, escuchando atentamente, no importándole incluso haber trabajado todo el día, siendo esclavos muchos de ellos, ¿no? Y estaban escuchando incluso más de 6 quizás, ¿no? El apóstol Pablo. Aún si bien había un trasfondo de que Pablo quizás era la última vez que estabas con ellos, ¿no? Pero la palabra de Dios, como conclusión, es importante para animarnos, para que podamos seguir siendo fortalecidos en nuestra fe y vivir vidas de obediencia, continuando la obra del Señor. Y sobre todo necesitamos la palabra de Dios, porque Dios nos habla a través de ella, Dios nos edifica a través de ella, Dios nos santifica a través de ella, ¿no? Y Dios trae vida al pecador, ¿no? Al pecador que está muerto en sus delitos y pecados. Él trae transformación en sus vidas. Así que eso por hoy, vamos a orar y seguimos con la reunión. Padre, te damos gracias por este día, gracias Señor porque tu palabra fue predicada, porque tú nos hablas a través de tu palabra, gracias por el privilegio que podemos tener en abrir las escrituras y poder meditar en ellas. Gracias porque es a través de tu palabra que nosotros podemos encontrar esas promesas que fortalecen nuestra alma, que fortalecen nuestro espíritu, sabiendo que tú un día vas a regresar, sabiendo que, Señor, tú nos guardas, tú nos cuidas, sabiendo que tú nos amas y tu amor es inagotable, es eterno y nada lo puede cambiar. Gracias, Señor, porque tu palabra nos edifica, nos santifica. Gracias porque tu palabra nos salvó, porque tu palabra, Señor, va a transformar la vida de cada una de las personas, de pecadores que puedan venir con nosotros. Gracias, Señor, y te rogamos, Señor, para que tú, Señor, estés obrando en la vida de los predicadores, nuestro pastor, para que ellos sean fieles, Señor. Así como los heraldos eran, Señor, llamados para que sean fieles en comunicar el mensaje del Rey. Nosotros queremos que nuestros predicadores sean fieles en proclamar tu mensaje, tu palabra, porque es a través de ella que tú obras en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser una congregación que demande una predicación fiel, Señor. Que no sea, Señor, que sea, Señor, una congregación diligente en estudiar tu palabra, pero sobre todo en demandar que desde el púlpito se predique tu palabra. Porque sabemos que cuando nosotros, tu iglesia es fiel a tu palabra, tú la usas para transformar a la sociedad. Señor, nosotros queremos ser usados y para eso necesitamos ser fieles a tu palabra. Por eso te rogamos que tú nos ayudes a ser fieles, Padre, a permanecer fieles. Aun cuando nos critiquen, aun cuando se ríen de nosotros queremos permanecer fieles, Señor, porque tú nos has llamado. En el nombre de Jesús.